Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra clase de hoy. Vamos a continuar con el tema que estábamos en la clase anterior. Antes de comenzar, quiero pedir por favor a una persona encargada que haga la primera oración. ¿Ya? Así que oremos. Inclinemos el rostro. Amén. Querido Señor que estás en el cielo, por favor te pido tu presencia, Señor, en este minuto para que podamos comenzar esta clase, y también tu Espíritu Santo que nos rodee. Que nada impida, Señor, que podamos aprender tu palabra, porque de esta reunión ese es el fin, de conocerte más. Bendiga a los participantes, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, aquí vamos con este bicho extraño de las 7 cabezas, que no hay cómo, de dónde tomarlo, Satanás, ¿no? Aquí habíamos visto esta cita que decía que son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los médiums espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y otras religiones orientales. En base a eso nosotros vimos esto, hoy día ahora quiero comenzar con un resumen rápido de todo. La programación neurolingüística o PNL, ya decía, se explica como técnicas de manejo del subconsciente de las personas a fin de inducirlas a adoptar las conductas esperadas. Generalmente se utiliza para el control de una audiencia de varias personas y sin el previo consentimiento de estas. El mindfulness deriva del budismo, invita a sus seguidores a aceptar sus sentimientos y emociones presentes sin recriminarse por conductas pasadas, sino con plena aceptación. El método Montessori lo está introduciendo, que es un método educativo, lo está introduciendo junto con el yoga por medio de la ONU en la educación de los niños. ¿Ya? El Reiki cree en una energía universal que interpreta como el amor. O sea, el amor sería una energía universal, la que capta con las manos y transfiere a las personas adultas o niños, e incluso árboles y animales, especialmente con fines terapéuticos. Se explica la acción de esta energía en términos muy parecidos a los que usa la Biblia para explicar la acción del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que decía que era como sopla de donde quieres y oye su sonido, para más no sabes de dónde viene ni a dónde va? Y que casi calcada era la declaración que ellos tenían acerca de cómo operaba esta energía universal con que hacían sus curaciones. ¿Ya? Está educando, y así se le explicaban a los niños. Le decían que le explicaban a los niños que era como un viento, que no se sabía, pero se veían los resultados. Está educando mediante distintas estrategias a los niños desde muy pequeños para practicarlo. O sea, lo más grave es que están ya induciendo a los niños desde chiquititos, hasta los 3 años, ¿se acuerdan? Para enseñarles, pero tenían que, una cosa que no les dije, contar con la voluntad del niño. O sea, el niño, si quería ser instructor de Reiki, tenía que decir que sí quería para que le enseñaran. Entonces, seguramente que Satanás es una forma que tiene de que Dios lo autorice a meterse de esa forma, porque tampoco Dios le deja siempre hacer todo lo que quiere. Entonces, el niño tiene que darle el consentimiento para ser instructor de Reiki, pero los padres deciden por el niño cuando se lo aplican al niño. ¿Se fijan? Ahora, introduce la práctica de la visualización y los ejercicios de respiración, como los de Ignacio de Loyola. La teosofía postula que se puede conocer a Dios sin necesidad de la revelación y cree en la reencarnación. La ciencia cristiana, yo diría que esta es una de las más malvadas de todas, cree que cualquiera puede curar si ama a la gente, que la curación espiritual no es milagrosa, sino que las leyes espirituales del amor, nuevamente tenemos aquí el amor, este amor que es puro sentimiento y que es una energía, que no es una cualidad, no son cualidades del carácter, ¿ya? Sino que dice que las leyes espirituales del amor fueron las que capacitaron a Jesús para sanar tanto la enfermedad como el pecado, y que este último, o sea, el pecado, es irreal, y se puede acabar con él una vez que se comprende eso. O sea, esto es realmente diabólico, ¿eh? La ciencia cristiana, yo encuentro que se la está ganando a las otras en muchas cosas. ¿Ya? Entonces, al final reduce a Jesús a uno igual que nosotros y le da el mismo derecho a todos los seres humanos de ejercer poder milagroso por medio de un amor que es una energía que flota por todos lados. Entonces, basta con amar, con este amor, que es un sentimiento,
que lo podamos entender con todo lo que ellos van a enseñar ahí, para que nosotros podamos tener ese supuesto poder para poder sanar a las personas. Después tenemos acá la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común todos estos engaños? ¿Ya? Miren, aquí yo hice más o menos un resumen de las cosas. Primero, pretenden tener el poder de curar, ya sea en lo físico y o en lo mental y espiritual, ¿ya? Porque aun cuando no sea una sanación, como decía en el Reiki, que hasta las otitis de los niños y la dentición se les arreglaban con las manitos, entre paréntesis, una pequeña anécdota que me llamó la atención, porque justo vimos esto y yo ese día, el domingo, que salí, no, fue el lunes, no fue domingo, el lunes, fui a correr por ahí, y cuando venía corriendo veo a una señora de edad que estaba frente al tronco de un árbol grande y tocaba así el tronco, así. Yo la vi en esa actitud y dije, la señora se siente mal, chuta. Y me quedé parada, la observé un rato y de ahí la vi que siguió caminando así bien lento. Y yo dije, no, pero le puede pasar algo. Así que, señora, sí, se dio vuelta, ¿se siente bien? Sí, me dijo, es que lo que pasa es que yo estaba acariciando el árbol porque es tan lindo, nos hace tanto bien verlo, que le estaba haciendo cariño ahí. Yo dije, uy, la señora falta que le estaba haciendo reiki al árbol para darle la gracia, porque justo habíamos estado estudiando esto, decir, una cosa ya medio extraña, ¿no? Estas cosas se están metiendo, ¿ya? Esto en el fondo es una especie de panteísmo, porque el panteísmo postula que Dios está en todas las cosas, los árboles, las plantas, todo tienen algo de bueno y esa esencia es Dios, ¿ya? Entonces Dios no es una persona, es una energía, una fuerza que tiene como casi voluntad y que está en todas las cosas. Entonces, bueno, pero casi todas, y vimos la cita, que casi todas las áreas del espiritismo pretenden tener poder de curar, ya sea en lo físico y o en lo mental y espiritual, ¿ya? Entonces, también este mismo mindfulness que ocupan con los niños en la educación es para apaciguarlos, para aumentar su capacidad de concentración, para que les pongan atención en la clase. Es un sanamiento de su, ¿cómo se llama? La hiperreacción de los niños cuando les dan pastillas para esa cuestión. Hiperactividad, ¿cómo se llama? Ay, les dan Ritalin. Bueno, en vez de Ritalin, aquí les hacen mindfulness. ¿Se fija? Es una curación, pero en el área mental, más bien emocional, no sé. ¿Ya? Entonces, eso pretenden. En segundo lugar, procuran influir para tomar el control de las personas, porque si no, no pueden provocar cambios, tienen que controlarlas. Entonces, provocan una influencia, ya sea con el consentimiento de las personas o sin el consentimiento de las personas, como en el caso del mindfulness, ¿ya? Donde es a través de influencias, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, pero cuando no es algo que se le va a decir, mire, yo voy a hacer tal cosa, no, es subliminales, con influencias subliminales, ellos influyen en la gente, ¿ya? Tienen técnicas para poder usar estos mecanismos para influir en las personas y controlarlas. Tercero, se introducen bajo una falsa apariencia. Pretenden enseñar a amar y hacer el bien, traer paz y armonía a la humanidad. Pretenden llevarla a un nivel superior de existencia. Como Lucifer prometía en el cielo, ¿se acuerdan? Decía que él los iba a llevar a un nivel superior de existencia. Esa era su propuesta. Alguien tiene un micrófono encendido por ahí. Les aviso para que lo silencien, ¿ya? Entonces, todas estas ciencias dicen que ellos van a traer, ninguna le va a decir a usted que le va a hacer algo malo, por supuesto que no. Le van a traer paz y armonía. Y la humanidad se va a superar, va a ser superior. Cuarto, prometen bienestar sin necesidad de Dios, a quien incluso suplantan. Ya la teosofía, por ejemplo, sin necesidad de Dios, dice que no se necesita la revelación para conocer a Dios. Y suplantan a Dios porque, acuérdense que decían algunas, como en esta donde hablan como que fuera el mismo Espíritu Santo, pero ahora ya no es la persona del Espíritu Santo, sino que es esa energía que está ahí en los árboles, en todos los lugares, dando vuelta por ahí. ¿Se fijan? Que es como el viento, ¿ya? Igual como Jesús dijo que el Espíritu Santo era como el viento, pero en el sentido de los efectos de su acción, porque es un ser invisible, pero es un ser que tiene voluntad propia, que existe, que puede tomar decisiones, ¿ya? Pero el viento en sí no puede tomar decisiones ni nada, sino Jesús lo tomó como una forma de ilustrar algo que no se ve,
pero que se nota que está ahí. ¿Ya? Ellos toman la misma ilustración, pero ya es más que una ilustración, sino que realmente es una energía que anda por ahí flotando y que tiene poder, y no es una persona. ¿Ya? Entonces prometen bienestar sin necesidad de Dios, a quien incluso suplantan. ¿Ya? Porque dice que todos nosotros podemos hacer el bien y los milagros al mismo nivel de Jesús. Porque dicen que Jesús en el fondo, él captó las leyes espirituales del amor y con esas él pudo sanar. Entonces nosotros podemos también captar esas leyes espirituales del amor, podemos usarlas y hacer lo mismo que Jesús. O sea, ¿Jesús es superior a nosotros? No, es igual. Jesús no es Dios. Jesús es un ser humano igual que nosotros, al que podemos imitar y vamos a conseguir lo mismo. Así de simple. Entonces están suplantando a Dios y poniendo en su lugar a cada ser humano. Quinto, hablan del amor, no como un principio basado en el carácter de Dios, sino como un sentimiento, una fuerza o energía que tiene poder al alcance de todos. ¿Ya? O sea, todos podemos amar y con eso podemos lograr grandes cosas, podemos sanar, ese amor tiene poder, Ya nos vamos a dar cuenta que ya no solamente habla del poder del amor en el sentido de que cuando vemos que alguien nos ama, eso puede cambiar nuestra manera de ver las cosas, sino que está hablando de una fuerza llamada amor, que actúa en nosotros aún sin nuestro consentimiento. Ojo con eso. Todas, y esto yo lo puse bien destacadito ahí, todas estas ciencias son amorales. ¿Qué significa? Que no están basadas en la moralidad. O sea, el que usted pueda hacer estos milagros, estos sanamientos, este control mental de las personas no tiene nada que ver con que usted sea un guardador de la ley de Dios o no sea un guardador de la ley de Dios. Aquí lo puede hacer hasta Satanás si quiere, y de hecho lo hace. Cualquiera que capte, bueno, según ellos las leyes espirituales estas del amor y otras cosas, todos pueden conseguir los mismos resultados. Son dones de sanidad y de otras cosas. Nosotros tenemos que tener a Cristo, a Dios mismo, por el Espíritu Santo morando en nosotros. Acá no. No se requiere obediencia a la ley de Dios, no se requiere a Dios morando en nosotros, nada. Son amorales. Séptimo, ninguna respeta la soberanía de Dios ni sus derechos sobre nosotros. ¿Ya? Entonces, ojo, cuando usted le plantea una ciencia que es súper buena porque hace bien, para tener paz, para no sé qué cosa, si esa ciencia le dice, no, si no tiene nada que ver aquí con la Biblia ni con nada, es una cosa totalmente que no. Hermano, arránquese. Esta cuestión viene de Satanás, ¿ya? Y él sabe muy bien lo que persigue. Ninguna respeta la soberanía de Dios, o sea, los derechos de Dios que tiene sobre nosotros. ¿Ya? O sea, él no tiene aquí ni arte ni parte, no, él no legisla sobre esto, no decide a quién se lo da y a quién no se lo da, cualquiera lo puede adquirir. Por supuesto que adquieren muchos de estos poderes para obrar, pero de parte del enemigo de Dios. ¿Ya? Y quedan cautivos a voluntad de él, como hemos visto en varias citas. Por eso que tienen a veces alguna experiencia que después quieren eludir y no pueden. Dice que quedan cautivos de ese poder misterioso. Octavo, hacen aparecer a Dios como innecesario y o a nosotros teniendo al alcance el mismo poder de Dios, lo que habíamos dicho hace un rato. ¿Ya? O sea, no se necesita tener a Dios, no se necesita guardar ninguna ley, solamente la ley espiritual del amor, suficiente, y tú vas a tener el mismo poder que tú hablas que tiene un tal llamado Dios, que no es Dios. Basta con que tú aprendas estos controles, cómo se hacen estas técnicas, y tú vas a poder hacer lo mismo que dicen que hacía Jesús, lo vas a poder hacer tú también. Eso, hermano, es realmente satánico. Y todas esas ciencias tienen esos principios. Acá tenemos que los mismos principios usados por Satanás en el cielo son los que se replican acá. Lucifer consiguió que los ángeles desconfiaran de Dios y se sintieran infelices. Miren lo que malo lo que él. Yo no sé si cuando él comenzó pensaba que ellos se iban a sentir infelices, pero sí quería que estuvieran desconformes. Lo que él tal vez no sé si se dio cuenta de un principio es que al estar desconformes automáticamente serían infelices. Y al estar desconformes de Dios automáticamente iban a desconfiar de él. ¿Ya? Y él lo consiguió. Consiguió que los ángeles desconfiaran de Dios y se sintieran infelices. Luego les presentó la cura.
¿Cuál era la cura, la sanidad? Que esta dice que casi todas las ciencias del espiritismo se arrogan el poder de curar. ¿Ya? ¿Cuál es la cura? Ser emancipados, ¿por quién? Por él mismo, por Satanás. Ustedes necesitan una libertad que yo tengo el camino para que la consiga. O sea, él era su único candidato, candidato no a la presidencia, sino al reino del universo. Tenían que ser emancipados por él, quien pensó que tenía poder en sí mismo. De verdad, él llegó a pensar que tenía un poder inherente a sí mismo. ¿Se acuerdan que vimos la cita? No la puse para no alargar mucho y porque la vimos, ¿ya? Que él llegó a pensar que tenía un poder inherente en sí mismo, ¿ya? Y por eso él llegó a pensar que podía ser de verdad igual a Dios. Ahora, ¿qué hizo él cuando pensó esto y cuando empezó este trabajo? Salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva, igual como hacen todas estas ciencias. Estas ciencias primero le tratan de mostrar a usted que a usted le falta algo que usted no tiene y que ellos le van a dar. Sea sanidad, sea paz, sea un conocimiento de algo superior, sea poder. Ellos tienen algo que darle que usted no tiene. Entonces primero lo hacen de estar desconforme con usted mismo, estar intranquilo, no estar satisfecho, aspirar a otra cosa que se le está ofreciendo, pero lo hacen con misteriosa reserva. Acuérdense cuando daban la instrucción del Reiki para los niños, les decía que iban a jugar a un juego de, ¿cómo era? El juego de un viaje de mentira. ¿Ya? Entonces en ese viaje de mentira tenían que cerrar los ojos, imaginarse cosas y les empezaban a introducir en la práctica de la imaginación guiada. ¿Se acuerdan? Que es uno de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. ¿Ya? Y que tiene que ver, o sea, bueno, también se llama, ¿cómo es que se llama? Tiene dos nombres más. Imaginación guiada, la contemplación, ay, no me acuerdo el otro nombre, ya, pero eso, la oración contemplativa, etc. Satanás trabajó con misteriosa reserva. Eso lo hizo en el cielo también. ¿Ya? O sea, él no le decía abiertamente lo que quería, él usaba estos mensajes subliminales, les usaba programación neurolingüística trabajando con ellos, ¿ya? Dice que eran métodos hábiles que fueron inventados por él mismo. Y ahora estos mismos métodos los está traspasando a la humanidad. Y si ustedes analizan toda la historia de la caída de Lucifer, se van a dar cuenta que van a encontrar partículas, una por un lado, otra de otra, de estas mismas cosas. Lo mismo. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Por ejemplo, la ciencia cristiana se llama cristiana, pero de cristiana no tiene nada. ¿Se fijan? Es una aparente reverencia hacia Dios, pero no tiene verdadera reverencia hacia Dios. Oculta su verdadero propósito. Ninguna le dice derechamente, no, mira, nosotros no creemos en el Dios de la Biblia. Nosotros creemos en un Dios de otra esfera. Ya usted tendría cuidado, diría, no sabes qué, gracias, déjalo hasta ahí nomás. Pero no, ellos le hablan de Dios, le hablan del pecado, pero para ellos el pecado es irreal. Pero eso se lo van diciendo después. Satanás hizo lo mismo. Comenzó a simpatizar con los ángeles, trabajó con los que estaban más cercanos primero y después con los que estaban más lejos. Le vendió la pomada, como decimos nosotros, especialmente a los que eran de más bajo rango, que llegaron a pensar que él era el gobernante del universo, y no les dijo en el fondo que él quería darle más estabilidad al gobierno de Dios, o sea, él le quería hacer un bien a Dios. Él no estaba buscando nada malo. Él quería ayudarle a Dios con lo que estaba haciendo. Por lo demás, había sido su querubín cubridor, porque había sido, porque él abandonó su puesto de querubín cubridor por el disgusto que estaba sintiendo a que no era considerado como él quería. Él quería ocupar el lugar de Cristo. Y después quiso ocupar el lugar del Padre también, de Dios mismo. Ahora, estas mismas tácticas entonces fueron usadas por Lucifer. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que, salte pedazo aquí porque era muy larga toda que los ángeles, a decir que los ángeles no necesitaban semejantes restricciones. O sea, primero, ya, si tú crees que el pecado es transgresión de la ley, ¿será tan así, tan pecado? Porque mira, será malo hacer esto y empieza el lado del cerebro y la cosa, a insinuar dudas.
¿Acerca de qué? De las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Estaban gobernados por la ley de los 10 mandamientos, expresaban sus distintas formas, ¿no? Pero él introdujo la duda en esas leyes. Por eso que estas ciencias son amorales. ¿Se fijan? No creen en la ley de Dios. No se guían por ella. Igual que Satanás. ¿Y qué les dice? Lo mismo, que no necesitaban semejantes restricciones. El mindfulness, que dice, ¿no es cierto? Que, a ver, el mindfulness, no. Que decía, ¿cuál era que decía? No, o era la ciencia cristiana que decía, no, era el mindfulness, que decía que nosotros no teníamos que eh, juzgarnos a nosotros mismos. No teníamos que condenarnos, teníamos que aceptar lo que sentíamos como algo normal. Y también tenía un parecido con la ciencia cristiana, que también le dicen a usted que el pecado no es tal en el fondo, no es malo mientras dura su creencia de que es malo. Cuando usted deja de pensar que es malo, ya no es malo. ¿Se fija? Es lo mismo, el mindfulness y la ciencia cristiana. Y lo mismo que hacía Satanás. No necesitaban semejantes restricciones. ¿Qué ley ni qué ley? Tú te sientes mal porque te pusieron esa ley ahí, pero si esa ley no existiera, no te sentirías mal. Claro que sí, eso es una verdad, porque Pablo dijo, ¿no es cierto? Que una vez que él conoció lo que la ley decía, lo que la ley decía, entonces para él el pecado resultó sobremanera pecaminoso. Porque antes, cuando no decía una ley, no codiciarás, él codiciaba sin saber que era malo, pero cuando vio que Dios decía no codiciarás, entonces le tomó el peso a ver que eso era malo y comenzó a observar y se dio cuenta que era malo en verdad y que él lo tenía como inscrito en su memoria, en su hardware, y que era algo que lo tiraba a hacer eso sin que él mismo quisiera. Y él quería hacer lo bueno, pero lo malo siempre forzaba por tomar el dominio. Entonces, Satanás trató y trata de anular las restricciones de la ley de Dios. Dijo que no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Lo mismo que dice la ciencia cristiana y los demás, ¿no es cierto? Ese amor universal que ahí usted lo puede, si usted capta las leyes espirituales del amor, usted mismo las puede usar y hacer lo mismo que hacía Jesús. Lucifer alegaba que también tenía derecho a recibir reverencia y honra, pues era su objeto asegurar la libertad de todos. ¿Ya? O sea, él le decía, ustedes no se dan cuenta, pero ustedes son esclavos de la ley de Dios, son esclavos de Dios, pero sin darse cuenta. Pero miren, ¿saben qué? Yo creo que esto se puede arreglar. Si ustedes me dan una opción, yo realmente los emanciparía de esa ley, porque ustedes no la necesitan por demás y van a ser ustedes realmente libres, porque ahora no son libres. Hoy día estamos viendo esto en este movimiento social que se está dando a toda línea, de todo tipo de manifestación, donde todos tienen derecho a hacer lo que se les dé la gana, con tal dice que usted no le haga mal a los demás, y no se dan cuenta que cada vez que hacemos lo que se nos da la gana, dañamos a alguien. No se dan cuenta que la ley de Dios es tan perfecta que prevé que cuando usted hace lo que se le da la gana, le va a hacer daño a alguien. Por eso Dios la estipuló en 10 palabras, dice ahí Deuteronomio 4:13, que son los 10 mandamientos, que en la medida que usted los observa, usted va a respetar al prójimo, usted le va a reconocer sus derechos y usted va a tener una distancia suficiente como para que los demás tengan su espacio. Porque, ¿qué pasa? Estas personas que quieren ser libres le quitan el espacio y la libertad a los otros. ¿Ya? Estas mismas leyes de equidad de género se traducen en que ahora, no, ustedes no pueden, decían ellos, ustedes están educando a los niños con esa mentalidad heterosexual. No, hay que enseñarles que todas las sexualidades son buenas y que ellos tienen que elegir cuál. Pero resulta que los heterosexuales ahora es un pecado casi que hablen de la heterosexualidad porque el ladrón detrás del cuerpo, o sea, no, tú estás discriminando, quieres imponer el antiguo orden ese donde los heterosexuales nomás valían, no, tú no me vengas con eso aquí, esa no es la única opción. Y entonces, ¿qué pasa? Que los padres dicen, bueno, entonces yo voy a retirar a mi hijo del colegio y lo voy a enseñar yo. No, nosotros tenemos derechos sobre sus hijos, no usted. El gobierno tiene derechos sobre sus hijos, usted no tiene derechos sobre sus hijos. Entonces, al final los padres terminan no teniendo hijos, no teniendo la libertad de educarlos, no teniendo la libertad de enseñarles lo que es heterosexual. ¿Para qué? Para respetar la libertad de todos. Bueno, ¿y dónde está la libertad del padre? ¿Se fijan? Entonces, aquí estas contradicciones se dan cuando se desprecia la ley de Dios. Y Lucifer alegaba, y me saltó una palabra,
que tenía derecho a recibir reverencia y honra, pues era objeto de asegurar la libertad de todos. Lo que todos los políticos de hoy que prometen poner estas leyes en funcionamiento, esta nueva constitución que nos asegure libertad a todos, ellos alegan lo mismo y se candidatean, y una de las cosas que les preguntan es si que ellos piensan sobre el asunto de la equidad. ¿Sí? ¿Alguien tiene encendido? Gloria, creo que tu micrófono, no sé si vas a hablar algo, porque está encendido, está abierto. No. Ya, sí, quedó ahí. Ya, muy bien. Dice acá, el espíritu de descontento, así encendido, hacía su funesta obra. Aunque no había rebelión abierta, ¿ya? Como hoy tampoco no hay una rebelión tan abierta en esto todavía, sino que hay focos de rebelión, pero todavía no está masificada esta cosa y no están estipuladas las leyes que van a implementar esta rebelión. Entonces, en el cielo igual fue en una escalada. Aunque no había rebelión abierta, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente. De repente usted se va a encontrar con personas que antes estaban con una postura muy definida moral, y de repente empieza a conversar y los encuentra en la ambigüedad o definidamente de parte de la inmoralidad o de la amoralidad. Es decir, mira, yo pensaba antes así, pero es que no sé, yo creo que todos tienen derecho a pensar de manera diferente, y ya no es solamente pensar de manera diferente, sino que hacer de manera diferente, y eso significa que los demás le implementen las leyes de manera que pueda hacer lo que se dé la gana, y eso puede afectar a su círculo, y ellos tienen el derecho de hacerlo, ¿ya? Entonces, aunque no había rebelión abierta, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente. Y usted empieza a conversar con la gente y se da cuenta que cada vez va siendo más mayoría la amoralidad en nuestro medio. Y la inmoralidad, porque ya no es solamente amoralidad, sino que es una, como el Señor dijo, el que no está conmigo, no dijo es neutral, sino que dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Así que la amoralidad casi ahora es imposible. O usted es moral o es inmoral. No existe tal cosa en realidad que sea amoral propiamente tal, ¿ya? Entonces, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente entre los ángeles. Algunos recibían favorablemente las insinuaciones de Lucifer contra el gobierno de Dios. Así fue la cosa en escalada. Y dice, aunque previamente habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido, estaban ahora como descontentos y se sentían desdichados porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios. Fíjense cómo fue cambiando la cosa. Primero ellos eran felices, no había problema, pero cuando les empezaron a hablar, mire, como ahora, mire, ustedes, y eso es lo que se les enseña a los niños, ustedes creen que hay que ser, el papá y la mamá tiene que ser un hombre y una mujer, pero ustedes no saben que no es necesariamente es la única forma de tener una familia. Hay otras formas de tener familia y donde las familias son muy felices, porque a veces la familia del papá y la mamá, el papá y la mamá pelean mucho y se llevan muy mal y se divorcian, pero si algunos tienen dos papás, a lo mejor se van a llevar mejor que si fueran un papá y una mamá. Y viceversa con el caso de las lesbianas. Entonces hay varias maneras de ahora hacerle al niño, se le puede hacer estar descontento con su condición y pensar que pueden haber otras condiciones, y lo mismo hizo Satanás en el cielo. ¿Y qué hizo? ¿Qué consiguió con eso? Que ahora los ángeles, que antes eran felices, se sintieran desdichados. ¿Por qué? Porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios. O sea, ¿qué quiere esta constitución? ¿Qué quiere este gobierno? Nos quiere tener así, ya está. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar la constitución. Una constitución donde todos tengamos derecho. Porque fíjense ustedes que yo, claro, estoy nombrando la constitución porque sé que ahora se está haciendo un cambio de constitución, pero esto es como un reguero de pólvora. Fíjense ustedes que está yendo por todos los países. No es Chile nomás. Y eso no se piensen que es una coincidencia. Este es un plan, una estrategia bien confabulada que Satanás elaboró. No es coincidencia que en todos los países vayan pasando las mismas cosas, que hayan revueltas sociales en todos los países, y que empiecen a caer los juicios de Dios en todos los países, y que en todas partes están habiendo, como fue predicho, inundaciones, que hay pandemia, que hay terremotos, que hay incendios. Me acuerdo siempre la cita de la hermana White cuando dice, estallarán incendios inesperados que consumirán los grandes palacios de la tierra. Y ahí tenemos ocurriendo. ¿Por qué?
¿Qué explica la palabra de Dios? Que esos son los juicios de Dios, que a medida que el mundo se empieza a rebelar contra la ley de Dios, Dios los deja entonces en manos de Satanás, que los está guiando. ¿Y Satanás para qué los guía? Para destruirlos, para que Dios no los pueda salvar, para burlarse de Dios. Entonces ahora los ángeles en el cielo, ahí está el modelo para que veamos una réplica de lo que está pasando ahora. En ese momento, cuando Satanás les empezó a hablar de una opción mejor a la que Dios les daba, los ángeles ahora se sentían descontentos. Y él decía, ¿por qué tiene que ser Cristo nomás el que tiene entrada en los concilios celestiales? Podrían ser ustedes, puedo ser yo, pero no me dejan. No sé ese favoritismo de parte de Dios. ¿Mm? No, ahora la ley, hagámosla todos. Hagamos una constitución donde todos opinamos. Y tiene un tremendo problema. Mientras más gente se ponen a hacer la constitución, parece que los problemas son más grandes. Más cuesta llegar a acuerdo. Ahora dice, se sentían desdichados porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios. Les desagradaba la idea de exaltar a Cristo. Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviese igual autoridad que el Hijo de Dios. ¿Se fijan ustedes? Ahora, miren, yo quiero leer un explico que lo vimos, pero que era una predicción con mucha anticipación, muchos siglos de anticipación, que está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿ya? Y ahí habla del anticristo, ¿ya? Porque quiere estar en el lugar de Cristo, que era lo que quería Satanás, porque ahí decía, él dice, ahora consiguió lo que quería. ¿Qué era lo que quería? Que estuvieran los ángeles listos. ¿Para qué? Para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviese igual autoridad que el Hijo de Dios. Ahora, Satanás se hizo de un representante en esta tierra. Así lo menciona Elena de White en el libro de Daniel, ¿ya? Y en segunda Tesalonicenses, Pablo describe este poder que iba a ser el representante de Satanás en la tierra. Y dice, versículo 2 Tesalonicenses 2, versículo 3 en adelante, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, o sea, la segunda venida de Cristo dice, no va a ser sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es la rebelión contra Dios, ¿ya? El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Me faltó ponerle una foto aquí, muy buena. Cóbrenmela, porque se las voy a poner la próxima vez para que vean cómo esto casi literal se trata de representar ahí. ¿Ya? ¿Quién será que se llama Dios o es adorado como Dios y que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? Esto iba a ocurrir en la tierra, eso es lo que está diciendo Pablo, ya no en el cielo. Entonces, más adelante dice, porque el versículo 7, el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, que era el poder civil, y el poder romano en ese tiempo, que cuando fue quitado después, ¿no es cierto?, empezó Satanás su funesta obra durante 1260 años, mediante el poder papal. Y dijimos que ese inicuo finalmente iba a ser destruido con la venida del Señor. Yo quiero mostrarles cómo este que se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, dice en otra versión, ¿no? Acá dice, o es adorado, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, tiene la misma enemistad hacia la ley de Dios que tenía Lucifer. Vamos a ver un videito, a ver, yo aquí no le he pasado video hasta ahora, no lo he hecho en Zoom, lo he hecho en ¿cuánto se llama? Lo he hecho en Meet, pero ahora lo vamos a hacer acá en Zoom. No sé si le tengo que poner deja de compartir pantalla para compartir la otra, o sí, vamos a tener que dejar de compartir esta. Y vamos a poner compartir pantalla acá, y vamos a ver un video acá. ¿Ya? Es un pedacito chiquito de un video, pero quiero que lo vean ustedes mismos, por ustedes mismos. Esa es la idea, ¿ya? Miren ustedes lo que está diciendo este personaje. Vamos a ver.
Queridos hermanos y Esto lo hermanas, adelantamos un poquitito, nos reconciliamos con Dios nuestro un Padre, poquito más adelante. nos convertimos en hijos suyos, en herederos de la vida eterna. Por eso, cuando Pablo ve que la comunidad de los Gálatas corre el peligro de dar oídos a falsos predicadores y desviarse del camino de la fe, los invita a permanecer fieles al único evangelio, que no es observancia de la ley, sino configuración con la persona de Jesucristo, que nos libra de la muerte y del pecado. Interesante. ¿Qué les parece? El verdadero evangelio, dice él, no es observancia de la ley. ¿Qué les parece? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dice eso la palabra de Dios? No, no dice eso la palabra de Dios. A ver, no sé bien cómo volver ahí. Entonces, este mismo que está describiendo Pablo, delante de nuestros ojos está cumpliéndose lo mismo que Pablo dijo. Él se está levantando en contra de la ley de Dios igual como lo hizo Satanás en el cielo. ¿Se fijan? Y dice que el verdadero evangelio no es observancia de la ley. Clarito. El verdadero evangelio dice no es observancia de la ley, sino que como que replicar a Jesucristo. Lo mismo que hacía Satanás en el cielo. Yo no me estoy levantando contra Dios, yo quiero arreglar su gobierno, ¿ya? Darle más solidez, pero la ley es un obstáculo. Es lo mismo, hermano, ¿ya? Y él se está poniendo en el lugar de Dios al decir que no hay que observar la ley de Dios. ¿Por qué fue muerto Jesús en la cruz del Calvario? Para honrar la ley de Dios, porque la ley de Dios decía que el que la infringía debía morir. La paga del pecado era la muerte. Y el Señor Jesús honró la ley al morir él para pagar el pecado de todos nosotros. Y de esa forma honró la ley. Si no, hermano, aquí Jesús iba a hacer, si no era necesario guardar la ley, entonces, ¿para qué Dios iba a tener que infligir un castigo por la transgresión de la ley? ¿Por qué Adán y Eva iban a tener que morir? ¿Para qué? Si bastaba que Dios los perdonara, así nomás. No, ellos tenían que morir porque habían transgredido una ley. Y en lugar de ellos murió Cristo, para mostrar que había que tener una paga para el transgresor de la ley. Y que Cristo la iba a tomar en lugar nuestro. Entonces ahora dice que no, que el verdadero evangelio no es observar la ley. O sea, lo que hizo Jesús en fondo no sirvió para nada, porque ahora igual no la vamos a observar la ley. Es ridículo. Bueno, ¿qué dice de Satanás? Comenzó a pensar que su sabiduría no provenía de Dios, sino que era inherente a sí mismo. ¿Saben que todos estos que practican estas famosas ciencias curativas de la mente, del cuerpo y qué sé yo, estas ciencias espiritistas en el fondo, todas ellas piensan que el poder está en ellos mismos. Y cada vez se meten más porque cada vez se sienten más poderosos. Ellos piensan que ponen las manos y están sanando verdaderamente a las personas y las personas se sanan. Pero lo que no ven es a los ángeles o a los demonios, digamos más bien, invisibles que están ahí dándoles ellos la sanidad porque Satanás tiene ese poder. Y Dios se lo deja ejercer. Y porque en el mismo Tesalonicenses decía Pablo que al final del tiempo, estos poderes cuando sean extremadamente fuertes, mire lo que dice. Aquel inicuo, versículo 9, del mismo 2 de Tesalonicenses 2, cuya venida será según operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Mentirosos en su intención. Ellos dicen que son para bien, pero no son para bien. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Lo mismo que el Señor dijo cuando le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y a nosotros nos dices clarito las cosas, pero háblenselas clarito a ellos entonces, ¿por qué a ellos les dicen parábolas y a nosotros nos explicas con claridad? Con esta claridad te quisiéramos escuchar diciéndoselo a ellos. Estoy parafraseando la intención del texto. De lo que ellos le proponían al Señor. El Señor le dice, no, yo les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni crean de corazón ni yo los sane.
Pero ¿cómo, Señor, no viniste a sanar al mundo? Sí, el problema está en que ellos están con rebelión en su corazón. Y no hay nada peor que tratar de enseñarle de Dios a alguien que está rebelado contra Dios y que lo odia. Entonces, si querían entender los dirigentes religiosos lo que Jesús estaba diciendo, tenían que bajar al nivel de Jesús y primero reconocer lo que estaban haciendo acuso de recibo, de que estaban entendiendo lo que Jesús decía. Pero el entender lo que Jesús decía era muy ofensivo para ellos. Entonces ellos hacían como que no entendían. Y Jesús se lo explicaba de la forma más difícil de entender. Para que no lo entendieran, para que tuvieran que rebajarse al nivel de los simples y sencillos que trataban de buscar la voluntad de Dios, y Dios se los revelaba a ellos. Y acá al final, los que no reciben el amor de la verdad, porque la verdad, hermanos, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él era la verdad encarnada, hecha carne. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, a esta verdad, recibimos la salvación. Entonces tenemos que ser humildes para recibir a Cristo. Tenemos que reconocer que lo necesitamos y no pensar que tenemos el gran poder de Dios, de un Dios que es una energía. Y nosotros nos convertimos en nuestros propios dioses, haciendo milagros por aquí, por allá, sintiéndonos súper poderosos, y no nos damos cuenta que son los demonios los que están haciendo esos milagros que creemos que hacemos nosotros, como le decía la vez pasada, que decía uno de estos mismos, después descubriendo en qué consistía el engaño. Cuando usted piensa que con su concentración va a doblar la cuchara y usted se concentra y se empieza a doblar la cuchara, el que dobla la cuchara no es usted, es Satanás, pero usted no lo ve porque él es invisible y él dobla la cuchara. Y usted convencido que es usted que la dobla, y no es así. Ay, pero es que me dijeron todo lo que he hecho en mi vida. Hermano, ¿saben ustedes que los ángeles, primero, tienen una memoria que ya se la quisiera cualquiera? En el libro ese, a ver, se los voy a mostrar. No, está. A ver, ¿cómo se llama? Un viaje a lo sobrenatural. Este libro, ojalá que lo puedan ver bien de él. Roger Morneau lo escribió. En este libro se narra la experiencia de alguien que de joven entró en una secta satánica. No era ni siquiera espiritismo, porque la esposa de uno de los que estaban ahí practicaba espiritismo. Y se le explicó que eso era como para los más principiantes, para los que de más bajo nivel, pero para los que querían algo superior, ellos directamente adoraban a Satanás. Él estuvo metido en toda esta cuestión. Y él cuenta cómo trabajan ellos y cómo engañan. Y mostraba, por ejemplo, en una habitación que se le fue mostrando en el lugar que tenían de culto a Satanás, y él dice, ve una máquina de escribir que sonaba, tac, 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 tac. Abre la puerta y la máquina de escribir estaba escribiendo sola. Por supuesto que no escribía sola, había sentado un demonio, pero era invisible y él no lo veía. Y corrían las páginas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba escribiendo toda un asunto para un abogado que le había entregado, digamos, como decimos nosotros, le había entregado su alma al diablo. La cosa que también es mentira, porque el diablo en todo miente, porque si la persona se arrepiente, puede ser hijo de Dios de nuevo, pero bueno, eso ya le entregó el alma al diablo. Entonces, para que fuera un abogado famoso, le entregaban detallado todas las cosas del caso que tenía que defender, lo que tenía que hacer, todo. ¿Ya? Y a otro, por ejemplo, le hicieron el favor de reproducirle palabra por palabra todo un discurso de Luis XVI, creo, completito, que él había dado no sé en qué parte de la historia, para allá, para atrás, en no sé qué siglo. Se lo saben de memoria, porque tienen la cabeza que tenía Adán cuando fue creado, que fue creado un poquito menor que ellos, y que nosotros perdimos, y nosotros nos degeneramos con el pecado, pero ellos no. ¿Ya? Y bueno, eso lo podemos explicar después, porque ellos siguieron comiendo el árbol de la vida cuando ya había entrado el mal en ellos. Pero bueno, el punto es que ellos tienen esas enormes capacidades y pueden hacernos grandes favores, darnos conocimientos de cosas pasadas, y nosotros podemos ser muy seducidos a pensar de repente, si entráramos en trance, y que ellos tomen posesión de nosotros, que hablen por medio de nosotros. Dijimos que ahora las formas del espiritismo son menos repulsivas, pero son las mismas, y la fuerza es tan fuerte como la de los demonios que hacían echar espuma por la boca en la antigüedad. Y cuando las personas quieren salir, ahí empieza el problema, ahí se dan cuenta que están cautivos.
Antes de eso no. Como mismo Roger Moore, cuando quiso salir. Finalmente, ¿saben qué? Cuando él decidió salir de eso, dijo, yo sé que ya, no importa, me va a matar el Satanás, no me importa, me voy a salir igual. Y ahí se dio cuenta que no era tan grande el poder de Satanás después de todo, porque Dios lo recibió, lo protegió y llegó a ser un hijo de Dios. Y no murió, Satanás no lo pudo matar, etc. Bueno, mire, las personas estas que practican estas ciencias se llegan a considerar poderosas. Y como se consideran poderosas, no creen tener necesidad de buscar a Dios. Dice que Satanás mismo, en verdad, él creyó que él era tan digno como Dios de recibir el honor y el poder. Pensó, ¿por qué? Pensó que su sabiduría no provenía de Dios, sino que era inherente a sí mismo. Y estas personas que hacen milagros y cosas, creen que las hacen por sí mismos. Pero dice clarito en Tesalonicenses que ese poder se los da el anticristo. O sea, en primer lugar, el primer anticristo es Satanás, que está en contra de Cristo, y segundo, su representante, que es el papado. ¿Ya? Y todo aquel que se levante contra Cristo es anticristo en cierto sentido. ¿Ya? Pero a decir verdad, este poder, ¿no es cierto?, es satánico y opera en contra de Cristo, dándole poder a todos los que se ligan a él, pero engañándolos, haciéndoles pensar que el poder es inherente a ellos. Igual como Satanás pensó en un momento que el poder era inherente a él. ¿Qué tenemos este eslogan aquí? Yo les puse. La fuerza está en ti. Yo lo escuché cuando mi niño era chico, una vez estudiar el poder de Grayskull. La fuerza está en ti, decía. Hermano, eso se le está enseñando a los niños, con los mismos monitos animados. Esta misma sensación de sentirse poderoso es satánica. Hermano, el Evangelio enseña todo lo contrario. Nosotros nada somos. Y mientras más reconozcamos que nada somos, más va a poder hacer cosas y portentos Dios por nosotros, porque nosotros estamos dañados por el pecado y las cosas que hacemos, cuando se tiñen de orgullo, causan daño, buscan egoístamente el bien propio más que el bien del otro, y entonces todo esto se desequilibra. Por lo tanto, el único secreto para hacer verdaderamente bien es que seamos absolutamente dependientes de Dios y que reconozcamos que no hay ninguna fuerza en nosotros y que la necesitamos, que Dios la puede dar y la va a dar en la medida que nosotros nos mantengamos sujetos a su voluntad. Y claro que Satanás se la va a dar a los suyos, pero Dios es más poderoso que Satanás. Y esta fiestecita no le va a durar para siempre a Satanás. Y cuando esta fiestecita termine, se va a ver quién es más poderoso, si Satanás o si Dios. Y todo el universo va a reconocer el poder de Dios. Y finalmente Satanás mismo, a ver, creo que está en Ezequiel 28, no me acuerdo, Isaías 14 o Ezequiel 28, donde se predice la destrucción de Satanás. Y cuando todos los reyes de la tierra que lo seguían al final, se burlan, por decir de él, y le hablan y le dicen, primero, mire, dice 28 y 19, Ezequiel, dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pero había una, espérense, creo que está en Isaías 14, a ver. Isaías 14, que habla de lo mismo. Miren, aquí está. Dice, habla de él que decía, versículo 14 también, empecemos de ahí, 14, más fácil de aprender. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, pero tú, derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Los que te vean, te observarán, te contemplarán diciendo, ¿hiciste aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su propia casa, pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago abominable, como ropa de muertos atravesados a espada que descienden hasta las piedras de la fosa, como un cadáver pisoteado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. Es traidor Satanás. No será nombrada para siempre la simiente de los malhechores. Preparad el matadero para sus hijos por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen la faz del mundo de ciudades, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia
el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, los hijos de Satanás, y Satanás mismo. Y la convertiré en posesión de erizos y de lagunas de agua, etcétera, etcétera. Pero había una parte que me llamaba la atención cuando le decían, tú también te volviste como nosotros. A ver, claro, el versículo 10. ¿Ah? Hay una profecía por ahí del rey de Tiro, ¿Ya? que lo compara y dice, no la tengo en mano, pero para que la busquen. Y Estamos lo en mismo. Isaías 14, ahí está. Dice, y miren, lo que dice, el versículo que buscaba, espera un poquito José, enseguida te dejo terminar, pero estaba aquí. Dice, todos ellos, dice el infierno el 9, el infierno abajo se espantó de ti, el sepulcro del infierno. Al recibirte en tu venida, te despertó a los muertos aún, a todos los príncipes de la tierra, hizo levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Eso es Armagedón, cuando finalmente viene la última batalla en la tercera venida de Cristo. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y como nosotros has venido a hacer. Descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Entonces, ¿por qué? Porque está diciendo que al final se le va a quitar su poder. Fijan, al final le van a decir, pero tú también viniste a ser como nosotros, porque Satanás le va a ser quitado su poder al final. En la tercera venida de Cristo, después del milenio, cuando Él quiera nuevamente levantarse y se compruebe que no importa cuántas oportunidades se le den, la rebelión es verdadera y es infinita, o sea, no para nunca una vez que comenzó. Y Él vuelve otra vez a tratar de atacar a la ciudad amada con los hijos de Dios y congrega a todos los malos que Dios los resucitó y les hace pensar que fue Él que los resucitó. Y entonces, cuando quiere atacar a la ciudad de Dios, al final Dios los viene a destruir y se da cuenta que su poder se acabó. Y se le acaba su poder y es destruido y muere, porque Dios lo mata. José, ¿era de eso o querías agregar algo más al respecto? No, lo tengo en Ezequiel capítulo 28, lo estaba viendo, sí, pero correcto, lo compara con un rey terrenal, y específicamente el rey de Tiro. Correcto. Dios lo compara y dice que también su reino fue contado, un poco en resumiendo, palabraseando también de todo eso, que ¿ya? Dios va a hacer la venganza porque él se olvidó de su Dios, dice que quiso sentarse y ser como un Dios, ya, pero delante de todos los reyes de la tierra, Dios demostrará, vindica su nombre contra él, por rebelarse. Sí. Y el versículo 9, ¿lo viste ahí mismo? Ezequiel 28, el 9 decía, ¿hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios? Porque acuérdense que habla de del papago, cuando dice que se va a levantar, se va a sentar en el trono, en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces acá viene la respuesta, ¿hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios? Tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y está la condenación de esta ramera, ahí en Apocalipsis, Apocalipsis 17, para terminar esta parte, digamos, ahí mismo el versículo 17 también, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. No, espérense. Era, no, es en el, a ver, ¿dónde dice que aborrecerá? No, sí está. Ahí está, en el 16. Y los 10 cuernos que viste, que son todos los reyes de la tierra al final, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Ya? Esto habla cuando se levantan los reyes de la tierra en contra del papado, en la segunda venida, poquito antes de la segunda venida. Y después se va a volver a repetir cuando lo quieran destrozar a Satanás en la tercera venida, y ahí es cuando Dios hace caer el fuego del cielo y los destruye a todos. A Satanás y también a su hijo. Se va a repetir 2 veces. Una, cuando es la destrucción del papado, ya en la séptima copa, digamos, casi, ahí. Y la otra cuando es al final, en Armagedón. ¿Ya? Así que ahí tenemos la destrucción final de este poder. Miren, acá sobre esto entonces,
esta arrogancia de querer ser como Dios tiene término. Pongámonos del lado correcto. No juguemos con el mal, porque si no nos va a ir mal. Dice acá, el mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios. ¿Se fijan? Lo mismo que estamos hablando. Eso es lo que tratan de hacer los seres humanos guiados por Satanás. Romper el freno de la ley de Dios, porque la ley de Dios es un freno para que no se desquicie todo. Y nosotros, ¿por qué vemos el mundo tan desquiciado? Porque se está atentando en contra de la ley de Dios. Cuando dice, no cometerás adulterio, que son todas las inmoralidades sexuales, porque eso es porneia, adulterio, involucra todas las inmoralidades sexuales. Cuando la palabra de Dios dice, no matarás, y se está tratando de implementar el aborto y la eutanasia, cuando la palabra de Dios dice, a ver, ¿cuál más? Bueno, va a venir lo del sábado, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, y ellos digan, no, el domingo, nada de sábado. Bueno, ese va a ser el último. Ya cuando se atente contra la parte de los derechos de Dios mismo, ahí ya Dios va a decir, ya se pasaron ya. Y ahí se va a acabar todo. Entonces, ¿cómo Satanás y ellos qué hacen? Tratan de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella, mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo para hacerle parecer severo y tiránico. O sea, ay, Dios cree que lo anden adorando y obedeciendo en todo. No, yo creo que la ley de Dios es un problema. Aquí déjenme a mí hacer algo, porque aquí hay que hacer reformas. No vamos a estar nunca felices así. ¿Y quién había puesto la infelicidad en ellos? Él. Él les había hecho sentir que no estaban completos, no estaban bien, no estaban equilibrados mientras tuvieran un freno ahí, que Dios siempre los estaba limitando, que necesitaban libertad. Entonces sintieron descontento. Ahora dice, mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo para hacerle parecer severo y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar. Y logrado esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido causa de la caída del hombre. Ah, ¿por qué cayó el hombre? Porque tú les pusiste un arbolito ahí y le dijiste que no tenían que comerlo. ¿Para qué les pone la tentación delante? En el cielo no puso ningún arbolito y fue peor porque cayeron muchos. ¿Ya? Y Dios sabe bien cómo es. Con arbolito o sin arbolito, el mal es el mismo. Es el mismo. Y las restricciones de Dios no son injustas. Son justas y son sabias y son buenas. ¿Ya? Ahora, todos entenderán, dice, eso, perdón, la cita estaba en Conflicto de los Siglos, la página 554, la edición del año 54. Ahora, todos entenderán, esto dice la profecía, que se separaron de la verdad, y esta cita creo que la habíamos visto, por aceptar las tergiversaciones y seductoras mentiras de Satanás, en vez de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los grandes hombres de la tierra entenderán entonces que han entregado la mente y el corazón a filosofías engañosas que halagaban el corazón carnal, los hacían sentir a los hombres poderosos y que podían hacer lo que quisieran. La teoría o sea, la doctrina que entró en nuestra iglesia cuando comenzó nuestra iglesia, Satanás metió la del perfeccionismo, que tenía que ver con la carne santificada. Él les decía a ellos que ellos, como se habían entregado al Señor, Dios los había santificado, que todo lo que a ellos se les ocurriera ahora, que estaba santificado, era santo. Así que podían hacer lo que quisieran y todo lo que hicieran iba a ser bueno. Y cometieron las aberraciones más grandes. Eso se llama el perfeccionismo, que ahora la gente lo está confundiendo porque Satanás los confunde, haciéndole pensar que el perfeccionismo es querer ser perfecto como Dios es perfecto. Y la palabra de Dios dice, sed pues vosotros perfectos como el Padre, vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Eso es muy lejano a lo que tiene que ver con el perfeccionismo, que era lo que se refería al espíritu de profecía, que surgió en nuestros pioneros, que tenía que ver con la doctrina de la carne santificada. O sea, todos esos que se entregaron a Dios son perfectos. Y todo lo que hacen, cada vez inventaban cosas más locas, todas son perfectas. Porque ellos son perfectos, porque Dios los hizo perfectos. Bueno, sus orgullosas opiniones, sus raras, esas cosas halagan el corazón carnal. Porque pueden seguir siendo carnales como les gusta y se sienten que están bien, como el mindfulness, que le dice que no se condenen a sí mismos, que se sientan bien como son.
Sus orgullosas opiniones, sus razonamientos humanos fueron ensalzados. Se conceptuaron capaces para entender por sí mismos los misterios divinos y pensaban que sus facultades para discriminar eran lo bastante sólidas para discernir la verdad por sí solos. ¿Qué le decía Satanás a sus ángeles? No necesitamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros somos suficientes por nosotros mismos para saber lo que es bueno y lo que es malo. No necesitamos ninguna ley. Nosotros somos perfectos. Podemos hacer las cosas bien sin necesidad de Dios. Que no nos necesitan estar diciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí lo mismo. Los seres humanos van a descubrir al final que sus facultades para discriminar, que ellos pensaban que sus facultades para discriminar eran lo bastante sólidas para discernir la verdad por sí solas, fueron fáciles víctimas de las sutilezas de Satanás, pues él les presentaba errores sutiles mediante filosofías humanas, como las que hemos estado viendo, que causan infatuación. La infatuación dijimos que es creer todo lo contrario de lo que es la verdad, es cuando nos cegamos porque algo nos gusta tanto que no podemos ver después la verdad. Porque lo justificamos eso y lo justificamos a capa y espada, aunque sea la cosa más absurda, llega el momento en que llega a ser una locura abierta y no nos damos cuenta porque ya nos infatuamos. O sea, nos desquiciamos mentalmente. Dice acá, mediante filosofías humanas que causan infatuación en la mente de los hombres. Y eso es lo que pasa. Por eso que es peligroso meterse en estas cosas, porque después que se mete la gente no quiere salirse. Ya. Se apartaron de la fuente de toda sabiduría y rindieron culto, ¿a qué? Al intelecto. Un intelecto guiado por Satanás. Ahora miren, es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, también la vimos esto. Reviste un disfraz cristiano. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás, toda esta la leímos la vez anterior, atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos, a Cristo y a la Biblia, sí. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, divorciándolo de la justicia. Porque el amor y la justicia, dijimos, van de la mano, el amor y la justicia de Dios. Ahora, pero lo rebajan, y en esta habíamos quedado la vez anterior, en esta diapositiva, hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Satanás trata constantemente de falsificar la obra de Jesús para establecer su propio poder y sus pretensiones. O sea, no es que la anule completamente, sino que la falsifica. Dijimos que siempre el error se nutre de la verdad y él se aprovecha de la verdad para darle un disfraz aceptable, ¿ya? Y así establecer su propio poder y sus pretensiones. Induce a los hombres a explicar los milagros de Cristo como si fueran resultado de la habilidad y del poder humanos. De esa manera, destruye en muchas mentes la fe en Cristo como hijo de Dios. Miren, pero si el Espíritu de Profecía dice calcar cómo son las cosas, es lo mismo que hace la ciencia cristiana. Explica los milagros de Cristo como si fueran resultado de la divinidad y del poder humanos. Ya falsifican la obra de Jesús. Dicen, no, Jesús hizo lo mismo, ese era un poder, el poder espiritual del amor. Ustedes tengan ese poder también, van a poder hacer lo mismo. De esa manera destruyen muchas mentes la fe en Cristo como Hijo de Dios y las lleva a rechazar los bondadosos ofrecimientos de misericordia hechos mediante el plan de redención. ¿Para qué quieren a Dios si ellos mismos son Dios, pues? Si ellos ya lo pueden hacer todo. Excepto la resurrección. Dios solamente puede crear vida. Y eso Satanás lo sabe. Así que ahí sí que no sé. Nunca van a ver ustedes a Satanás resucitando un muerto. Porque eso no lo puede hacer. Puede imitar a un muerto, como lo hizo en el caso de Samuel, ¿se acuerdan? Que con la pitonisa de Endor hizo parecer como que había aparecido Samuel ahí en visión, pero no era el verdadero Samuel. Eso es un tema bien interesante analizar ahí en la Biblia, ¿ya? Pero no era Samuel. Los muertos están muertos y Satanás no tiene poder para resucitarlos. Y vamos a ver solamente un poquito más esto para poder terminar. Los creyentes en las manifestaciones espiritistas tratan de hacernos creer que no hay nada milagroso en las circunstancias de la vida de nuestro Salvador. Después de tratar de poner a la sombra a Jesús,
llaman la atención hacia sus propios milagros y afirman que estos exceden en mucho a los de Cristo. Eso está en Historia de la Redención, fue escrito hace como 100 y tantos años atrás. Y esto se está cumpliendo en nuestros ojos en muchos lugares hoy, ¿ya? Y es lo mismo que estamos viendo con la ciencia cristiana. El espiritismo está por cautivar el mundo. Hay muchos que piensan que el espiritismo se mantiene gracias a trucos e imposturas, pero esto dista mucho de la verdad. Un poder sobrehumano está trabajando está trabajando en una diversidad de formas y pocos tienen siquiera idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. Y hasta aquí quedaremos por hoy porque ya estamos en la hora. Esa es la cita de Evangelismo, página 437. Muy interesante. El espiritismo está por cautivar, no a algunos como ahora, sino a todo el mundo. Esto es una profecía que se va a cumplir muy plenamente y vamos a quedar asombrados cuando veamos la forma en que se va a manifestar. Y está trabajando en una diversidad de formas. Ya vimos varias aquí y hoy día las repasamos, pero esas son unas pocas, pero hay muchas formas más que ha adoptado el espiritismo, disfrazado de ciencia, disfrazado de métodos curativos, de distintas cosas, ¿ya? Y pocos tienen siquiera idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. Siquiera idea. O sea, es realmente asombroso el poder que vamos a ver desplegado delante de nuestros ojos cuando Satanás trate de dar su última batalla por quedarse con este mundo. Así que, ojo, cuidado, mucha oración, mucho estudio de la palabra de Dios. Solo los que afirmen su fe en un escrito van a poder resistir esto. Debemos creer en Dios y en su palabra. Y su palabra fue con la que Cristo enfrentó el espiritismo de Satanás cuando lo fue a tentar en el desierto, cuando se le apareció en persona ese ángel ahí, tratando de engañarlo. Y Cristo se mantuvo incorruptible y sin ningún daño, basado en la palabra de su Padre, en la palabra de Dios. Debemos hacer lo mismo y vamos a obtener el mismo resultado. No sé si alguien quiere agregar algo a la clase de hoy o vamos a dejar hasta aquí, porque ya el tiempo se nos ha ido, pero si alguien quiere preguntar o añadir alguna cosita, este es el tiempo en que puede hacer, ¿ya? Y si no, entonces vamos a pedir, ¿no es cierto?, por favor, alguien ahí que tenga la última oración, ¿ya? Vamos a orar. Oremos, inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este sábado, por permitirnos reunirnos de manera online para estudiar esta profecía de los últimos tiempos. Ahora cuídanos en esta semana que viene, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que tengan todos una linda semana, que Dios los bendiga mucho y que estemos alerta, ¿ya? Me alegro mucho que el Señor nos haya dado esta oportunidad de ver estas cosas antes que sucedan, porque cuando ocurran es más fácil que nos engañen, si es que no las sabemos, pero ahora tenemos un antídoto. Que Dios les ayude también a compartir este antídoto con otros y que no sean engañados. Nos vemos el próximo sábado. Chao a todos.